Como lo había anunciado, tenemos ya la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, quien se apresta a viajar para la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Señor ministro, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación, más aún cuando sé que ha llegado recién en la madrugada a Guayaquil. Bueno, la importancia del acuerdo comercial con la Unión Europea ha sido una hoja de ruta crítica bastante dura y compleja. Estamos llegando ya a la recta final. Le pregunto, se suscribe el 11, si no me equivoco, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Seguimos con la expectativa de que exista la ratificación del Parlamento Europeo para hasta fines de diciembre. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Efectivamente, la firma está ya agendada para este día viernes a la 1 de la tarde, hora de Bruselas, viernes 11 de noviembre. La delegación la va a encabezar el señor vicepresidente de la República y estamos con muchísimo entusiasmo en torno a eso porque efectivamente es el resultado de muchos esfuerzos durante mucho tiempo. Lo que inmediatamente tenemos que proceder a impulsar es la ratificación. Para eso también hemos trabajado paralelamente todos estos meses. Sabemos que el INTA, que es un ente especial que tiene que dar un informe para el Parlamento Europeo, ya está trabajando un borrador, lo cual es totalmente positivo y habla bien de ese compromiso que también asumió la Unión Europea y el Parlamento de adelantar todos los plazos que fueran necesarios. Y en el caso del Ecuador también pues ya hemos avanzado conversaciones con Corte Constitucional, con autoridades de la Asamblea Nacional para estar listos para el día después de la firma. Ese día después de la firma, insisto, podría ser hasta antes de que termine diciembre, a efectos de que podamos continuar con los beneficios arancelarios para nuestras exportaciones, o existe dentro del campo de las probabilidades un riesgo de que el primer trimestre tengamos que como gobierno central, Estado a través del gobierno central, compensar la entrada en vigencia o la demora de la entrada de vigencia de ese acuerdo que se va a suscribir? Siempre existe un riesgo, obviamente, porque depende de otras voluntades. Sin embargo, hemos podido evidenciar que de parte de la Unión Europea, en lo que guarda relación con este acuerdo, todas sus declaraciones tienen que ver con la entrada en vigencia desde el 1 de enero del acuerdo. Y por lo tanto el trabajo que se ha venido desarrollando, entre otras cosas también a nivel del Parlamento Europeo, ha sido para que el protocolo entre a ratificación, y esperamos que así sea, entre el 12 y 15 de diciembre en el Parlamento Europeo. En el ecuatoriano pasa algo similar, sin embargo nosotros tenemos una etapa previa que cumplir, que es el dictamen de la Corte Constitucional, y ahí un poco también tenemos que correr con los plazos. Nos hemos reunido con el señor presidente de la Corte Constitucional, está esperando que una vez que se firme el protocolo, el señor presidente de la República remita el expediente para su consideración y para seguir el procedimiento constitucional correspondiente. En ambos lados, en ambas partes, está la voluntad, la decisión. Los tiempos son cortos, pero tenemos muchísima expectativa de que esto salga positivamente hasta diciembre de este año. Bueno, esa es la hoja de ruta. Hablemos de los beneficios y riesgos que puede causar esta suscripción del acuerdo comercial. ¿Quiénes son los ganadores y cuáles son los sectores? No hablo de perdedores, pero que sí podrían tener determinados riesgos por el alto grado de competitividad en términos de las importaciones que pueden provenir de Europa. Mire, los ganadores, Carlos, directamente más de 40.000 empleos que se generan a través de todas las actividades relacionadas con exportaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial. Indirectamente algunos cientos de miles de empleos. En el tema de las condiciones permiten precautelar en los términos de este acuerdo producción y productividad sensible del Ecuador. Lácteos, cárnicos, etcétera, tienen unos procesos de desgravación arancelaria para que la competencia no tenga un impacto muy fuerte inicialmente, que van desde los 10 y hasta los 15 años. Es decir, el acuerdo comercial en esa parte de intercambio
tiene beneficios y amortiguamientos que son positivos para el Ecuador. En otro lado, el acuerdo comercial tiene también la posibilidad de evidenciar transferencias tecnológicas hacia el país, inversiones hacia el país. La Unión Europea ha incrementado considerablemente en los últimos 10 años sus inversiones en el Ecuador y se prevé que con la llegada ya de la suscripción, de la ratificación, estas se van a incrementar. ¿Por qué es positivo? Porque cuando hablamos del cambio en la matriz productiva, necesitamos conocimiento, necesitamos tecnología, necesitamos industria que pueda asesorar además e incorporarse en la industria nacional para mejorar producción y productividad. Mucho de ese entorno está considerado dentro de este acuerdo multiparte. A ver, aquí se requiere dos cosas. Uno, exportar productos de calidad para generar nuevas divisas que ingresen al país. Para aquello necesitamos trabajar en productividad para ser competitivos en los mercados europeos, o por lo menos en los países miembros de la Unión Europea, en ese sentido. ¿En cuánto se prevé o se estima una nueva inversión, tanto ya sea de capital nacional como de capital extranjero, para poder incrementar esa presencia del Ecuador en los mercados de la Unión Europea, por un lado, y cuál sería el impacto de la generación de nuevo empleo, que eso es fundamental? Primera pregunta. Señor ministro. Sí, en el caso del impacto, pues, imagínense que hoy tenemos un sistema donde estamos con plazos y luego de esos plazos ya no tenemos preferencias arancelarias. Es decir, más de 2.700 millones de dólares en exportaciones anuales que hoy en día hacemos a la Unión Europea tienen el riesgo de sufrir un problema de arancel. Y al tener ese problema de arancel, perder mercado. Y al perder mercado, obviamente, que muchos sectores involucrados con el tema exportador se vean perjudicados. Entonces, el primer beneficio directo se llama estabilidad. Es decir, no tener estos plazos perentorios que en un momento dado se dice y a partir de esa fecha ya no somos competitivos. Y cuando no somos competitivos hay otros países que inmediatamente entran a cubrir esa expectativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al tener esta relación de un acuerdo multiparte con la Unión Europea, obviamente el inversionista europeo siente también que dentro de ese acuerdo están precauteladas condiciones que tienen que ver con sus futuros emprendimientos en el Ecuador. De por sí Europa representa, indicaba en inversiones en los últimos 5 años, más de 1.500 millones de dólares en distintas actividades. Con la estabilidad de un acuerdo comercial donde somos socios, no es un tema de que al país se le da un beneficio por pequeño o por grande, somos socios comerciales, pues no dudamos que la inyección de esos capitales europeos van a venir con mucha más constancia, perseverancia, y eso de ahí es positivo también. En otros temas como la competitividad, imagínese usted lo que ocurre por ejemplo en el tema del banano. En el tema del banano hoy tenemos, por no estar en un acuerdo comercial, un precio que está totalmente fuera de los niveles de competitividad que tienen, por ejemplo, los precios con los que ingresa el banano de otros países, sobre todo de nuestros países vecinos, a la Unión Europea. Entraríamos desde enero también con un nuevo precio de banano, de tonelada, que ya nos vuelve competitivo y que inmediatamente, al ser más competitivo, va a aumentar producción. Por lo tanto, en varios sectores, por no decir multilateralmente, de lado y lado del acuerdo comercial, reviste una serie de beneficios para las partes. Y ya para ir terminando, o para terminar, señor ministro, la visión del gobierno nacional es suscribir acuerdos con aquellos países donde podamos tener potencialidades de mejorar nuestra balanza comercial. Y en ese sentido le pregunto, Asia y específicamente la China, ¿está en el ojo de la visión del gobierno nacional para un acuerdo comercial, considerando que China es un país inmensamente grande, pero que la balanza comercial en este momento es negativa? Nosotros buscamos acuerdos comerciales y relaciones comerciales con todos los países que lo quieran tener con el Ecuador, pero en condiciones de ganar y ganar las dos partes. Hoy en día estamos ya en noviembre comenzando negociaciones con el EFTA, ese grupo de países que son de Europa, pero que no son parte de la Unión Europea,
y que representan un mercado sumamente interesante, como por ejemplo Suiza, donde podemos exportar banano orgánico, productos elaborados. Comenzamos eso. Acabamos de concluir hace pocas semanas la cuarta ronda de negociaciones en Corea del Sur, tema importante donde estamos analizando las expectativas. Con China hemos conversado, me he reunido directamente con las autoridades en Beijing para tratar temas tan sensibles como las exportaciones de camarón ecuatoriano a esa región, que hoy pagan un arancel del 5%, pero un IVA, un impuesto de aproximadamente el 17% adicional, y eso hace que nuestro camarón no ingrese como debería ingresar realmente un mercado como China. El problema está en cuando, al querer hablar de estos temas comerciales, se quiere totalizar los ingresos y los egresos de los productos, es decir, al 100%. Hoy en día exportamos 5 productos a China, importamos 4.000. Hagamos un tratado de libre comercio con China y veremos que definitivamente, si no tenemos, por ejemplo, las condiciones que sí tiene el acuerdo comercial con la Unión Europea, nuestra producción y nuestra productividad se ve totalmente en riesgo. Y esos son temas que se tienen que analizar con los Estados Unidos. Si no es un tema de firmar un tratado de libre comercio, es un tema de encontrar en un documento donde podamos ser socios comerciales que las partes tengamos beneficios mutuos y estos procesos de amortiguamiento. Estados Unidos es un socio comercial importantísimo para el Ecuador. Estamos hablando con las autoridades del USTR permanentemente, que son las autoridades de comercio, para seguir manteniendo y para incorporar otras preferencias a determinados productos para que ingresen a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero todos estos procesos, Carlos, tienen que ser manejados con tecnicismo y con responsabilidad, porque el país es muy sensible. Nuestra productividad es muy sensible cuando de estos acuerdos se trata y cuando tenemos que analizar el costo, el valor, el ganar, el perder que pueden tener. En el caso de la Unión Europea creo que es un tema donde el ganar está totalmente representado y reflejado. Bueno, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buen viaje y éxitos pues en la suscripción del acuerdo, y que esa ratificación venga lo más pronto posible y ojalá sea antes de fin de año. Muchas gracias, Carlos. Un buen día. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero hoy en la noche en Pulso Político y el día de mañana en Pensamiento Crítico.